Vamos a dar inicio a este programa de Psicología y un Café. Es característico de nosotros dar a conocer al público a qué se dedica nuestra página. La página de Facebook se llama activaccionneuronal.net y nuestra página está dirigida a todo público, niños, jóvenes, hombres, mujeres, para que reciban información científica. Tenemos programas, conversatorios, foros, todo lo relacionado a lo que es la psicología. También tenemos este espacio de motivación emocional. Somos un grupo de compañeros recién graduados y voy a presentarles a cada uno. Les voy a pedir que vayan levantando la manito cuando diga sus nombres. Está nuestro querido compañero Jesús Rodríguez, con quien hicimos esta alianza en equipo para poder dar inicio a esta página. Gracias, Jesús. También tenemos a nuestra compañera Aniol Chichande. Ella va a estar también siendo la moderadora en nuestro programa. Y a continuación tengo a nuestra compañera Karina Robalino. Ella también es colaboradora de nuestra página. Nuestro compañero Miguel Aragundi también es nuestro colega, colaborador de la página. Y nuestra compañera Yomar Karen Mendoza, que también es parte de este gran equipo. Aquí estamos y mi nombre es Paulina Ortega. Un gusto para usted servirle, querido doctor, y asimismo al público que está ingresando. Agradecer por esta acogida y esta participación hoy que se celebra el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Lanzamos este conversatorio, esta charla con nuestro invitado especial. Entonces voy a darle paso a nuestra compañera Niol, que será la moderadora, quien dejo en sus manos el programa. Listo, mi Karen, muchísimas gracias. Nuevamente las bienvenidas a todos. Ok, esta noche nos acompaña como expositor del tema el psicólogo clínico Luis Dávalos Serrano, especialista en psicología jurídica forense, trastornos del estado de ánimo, drogodependencias, quien con su experiencia y trayectoria laboral ha desempeñado cargos como psicólogo perito del Consejo de la Judicatura en unidades judiciales, tribunales y Corte de Justicia del Guayas. Educador comunitario en proyectos de unidades móviles del INFA Guayas, técnico en servicio de atención a niños, niñas, adolescentes en materia de protección especial en casas de acogimiento institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Director y fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Suicidología, SES. Y en base a la experiencia de nuestro expositor, abordaremos la complejidad de la prevención del suicidio. Estimado psicólogo, la sala es toda suya. Muchas gracias al grupo. En realidad agradezco a la página y a los formadores de esta. En realidad permitirnos hacer este espacio. A través de este espacio también podemos hacer difusión de lo que es la Sociedad Ecuatoriana de Suicidología Forense, a la cual represento, y en virtud de la cual tuve el agrado de conocer a Paulina, que yo le llamo doctores. Y gracias por la invitación. Ok, sin más preámbulos, si me permiten compartir pantalla para la presentación. Me dan unos segundos. Sí, por favor. ¿Me confirman que se puede apreciar? Sí se ve. Ok, déjenme ponerlo. Sí, buenas noches con todos. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Ok. Hoy es un día especial, como decía Jesús, no solamente por contar con la presencia de todos acá. De una otra manera es un día especial porque se conmemora a nivel internacional una lucha invisible, a veces poco naturalizada en nuestra sociedad,
precisamente por el conjunto de prejuicios, tabúes y estereotipos que se tienen alrededor del suicidio. Básicamente les he traído una presentación que en realidad no resume ni la mitad del trabajo ni la mitad del esfuerzo que no realiza este profesional, sino los miles de profesionales que trabajan en este ámbito. La prevención del suicidio, que es el tema que nos trae hoy día, vamos a hacer una pequeña introducción acerca del tema. Los contenidos que vamos a revisar el día de hoy van a tratar sobre definiciones acerca del suicidio, las manifestaciones, las principales manifestaciones de este fenómeno, las variables implícitas en él, las fases que cursa, las intervenciones iniciales, ¿verdad? También las labores implícitas de tratamiento o lo que corresponde al tema de la ciencia nuestra, ¿verdad? La que compartimos, la psicología, las tareas de prevención y una conclusión. Voy a tratar de ser muy justo con cada uno de ustedes y los tiempos. Por favor, me colaboran en función de eso. Okay. Un segundito. Creo que me fue al final. ¿Ok? Ok. A manera de introducción, por favor, si podemos leer. Okay. Con gusto. Con gusto. Por favor, Doris, ayúdanos. Muy amable. ¿Cómo juzgar en un mundo donde se intenta sobrevivir a cualquier precio a aquellas personas que deciden morir? Nadie puede juzgar, solo uno sabe la dimensión de su propio sufrimiento o de la ausencia total de sentido de su vida. Paolo Coelho. Okay. Esta cita la mencionó Paolo Coelho, revisado, en el 92-91, en una de sus obras, bastante conocida. Ok, ¿por qué la traigo a manera de introducción? Esta frase nos lleva a revisar dos aspectos importantes que creo que como preámbulo debemos tomar en cuenta cuando analizamos la temática del suicidio como un fenómeno. Uno es la ambivalencia, ¿verdad? Como tal, es decir, a la experiencia común que tenemos todos los seres humanos, que implica sentirse de dos maneras distintas, ¿verdad? Con respecto a algo, a alguna situación. En realidad, en un estado mental en el que una persona tiene sentimientos, ¿verdad?, contrapuestos en relación a alguna cosa. Si bien es cierto, es parte de la experiencia humana, sin embargo, en las personas que padecen situaciones de comportamientos suicidas, de una u otra manera, esta aquí representa el centro de de todo ese comportamiento, de todo ese sistema de creencias, de todas las actitudes y acciones que tienen. De otra manera, podemos tener en cuenta, ¿verdad?, que las personas suicidas no quieren morir, ¿verdad? Lo que solo tratan es dejar de sufrir. Pero que en las personas con comportamientos suicidas representa el centro, como le digo, de su propia existencia y nos lleva al segundo aspecto importante que introduce este texto, que es el sentido de vida. Este aspecto, que es más bien filosófico, puede ser también analizado por la psicología y también por la sociología, pero también en todas las civilizaciones ha llevado a los cuestionamientos de verdad, qué es la vida, para qué estamos acá, cuál es nuestro propósito, ¿verdad? De dónde nacemos, cuál es el origen del universo y cuestiones así. Estas preguntas a las cuales todos, de una u otra manera, en algún momento de nuestra existencia nos planteamos, ¿verdad? Para la persona que vive una situación con comportamiento suicida o ideaciones suicidas o están involucradas de alguna forma en este fenómeno, de otra manera es una forma, para ellos este sentido de vida está afectado. Ellos perciben la realidad como absurda y en realidad en ellos se presenta una serie de eventos como una asociación sin sentido, ¿verdad? A la cual desde a ellos, para ellos, toda justificación que provenga del medio es totalmente insuficiente. ¿Okay? En términos muy generales podríamos decir que el sentido de vida, ¿verdad?, que es esto aquello que nos dice vale la pena luchar, vale la pena esforzarnos, vale la pena seguir adelante a pesar de las dificultades, ¿verdad? No somos felices, pero al menos tenemos la vida. En ello se ve realmente, sensiblemente afectado,
¿verdad? No de manera voluntaria, sino porque ellos sufren en el fondo. Es una forma en sus propias palabras, la mayor parte de palabras de personas que acuden a consulta por este tema, es soportar la vida muy difícil que llevan. El suicidio es una respuesta, una alternativa a ese sufrimiento. En palabras de Mauricio Pompelli, a partir de aquí, lo que nos corresponde a las personas que hacemos el análisis, la intervención en este tema, en este fenómeno, es cambiar de paradigma. ¿Verdad? ¿Qué implica, verdad? ¿Qué implica entender este tema de la ambivalencia, el sentido y el sufrimiento? Entender de una otra manera el suicidio, se necesita cambiar el paradigma, y cambiar el paradigma es la forma como creo más natural y más humana de poder entender algo tan complejo. El tema del suicidio como tal es multifactorial, multimodal, tiene en realidad muchas variables implícitas que se han venido analizando en el desarrollo de las ciencias desde hace mucho tiempo, pero que de una otra manera todavía tiene sesgos y limitaciones propias del desarrollo de la ciencia. Este cambio de paradigma que hago yo mención y al que refiero a Pompelli, de una otra manera, nos invita a nosotros a tratar de establecer, sí, prácticas basadas en evidencia, a los profesionales a hacer un ejercicio ético, ¿verdad? Guardando los temas deontológicos y lo que la ciencia permite, los avances de la ciencia, pero también conocer detrás que no es solamente un factor personal. Hablar de un cambio de paradigma implica no revisar el tema del suicidio como una conducta individual, sino como un comportamiento que genera dolor y sufrimiento a la persona que lo padece y al entorno próximo de él. Es por eso que, apalancado en este primer contacto que tengo, creo necesario hacer referencia al marco teórico del cual yo parto para hacer esta exposición. El marco teórico del que yo parto para hacer esta exposición es de las variables psicosociales. Es un fenómeno humano, desde ahí el tema del suicidio se concibe, se piensa como un fenómeno, en primer lugar, humano, ¿verdad? Complejo, que puede entenderse en una perspectiva psicosocial. Desde este enfoque, el suicidio se puede definir de la siguiente manera: como un acto trágico voluntario, mediante el cual la persona decide poner fin a su propia vida. Esta decisión surge de una interacción compleja, tanto de factores psicológicos, sociales, emocionales, hay factores culturales, que pueden inducir sentimientos de desesperanza, aislamiento social, dolor emocional intenso, pueden estar inmersos trastornos mentales, conflictos interpersonales y una falta percibida de recursos para enfrentar la vida. En el tema precisamente de este cambio de paradigma al que yo hacía referencia, es el modelo epidemiológico que hasta esta fecha prima en la revisión de todo el tema de suicidio. Si ustedes revisan la literatura especializada, básicamente enfoca el tema del suicidio, aunque la evidencia científica lo dice como tal, hay una mayor prevalencia de las personas que sufren de trastornos como depresión, ansiedad. Quiero compartir con ustedes esa concepción no parte de la nada, ¿verdad? Sino de un amplio estudio multifactorial, no sé si se puede observar, ¿ok? De Matthew Nock, de Borges, de Bromet, de Cha y de Sin Lee. Este estudio se hizo en el 2004, si no mal no recuerdo, perdón, 2008, y a partir de este estudio se observó la mayor prevalecencia del tema del suicidio en personas que sufrían o padecían trastornos depresivos y trastornos ansiosos. Esta es la base de esa cuestión. No es aleatoria, es un estudio multifactorial, la mayor parte está en inglés en realidad. Estimado psicólogo, Dígame. disculpe que interrumpa su Dígame. ponencia. En pantalla todavía mantenemos la diapositiva de definición de Ya, qué es el suicidio. Permítame, muy amable, muchas gracias por la... Déjenme ver, dejar de compartir, ahora sí, la voy a compartir pantalla. Muy amable, gracias, ¿se ve? ¿Se ve, Ahí Aníbal? sí. Sí, gracias. Perfecto, muy amable, a ustedes por la paciencia, ¿ok? Como les decía, a partir de este estudio multifactorial, ¿verdad? De Nock, realizado en el 2008, es que se tuvo evidencia efectivamente de que la población que está a mayor riesgo de comportamiento suicida es la población que cursa cuadros de depresión y ansiedad.
Sí, permítame hacer referencia exactamente. Hay factores demográficos implícitos y hay factores psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, este tipo de investigaciones que tienen un corte cualitativo y cuantitativo son de muestras, pero esta fue realizada con población afectada, lo cual tiene una significación enorme y una implicación en las bases de investigación. Sí, con gusto puedo compartir con el grupo y con las personas presentes. Voy a dejar esta información. Sí, esta es la razón por la cual siempre en las investigaciones, revisiones bibliográficas, ustedes encontrarán que sí, la población más afectada. Ok, no invito, lo que estoy haciendo, lo que estoy proponiendo, no es dejar, ¿verdad? No es dejar de considerar. ¿Ya? ¿Está compartiendo? Ok. Al suicidio desde el punto epidemiológico. Las bases epidemiológicas son obviamente importantísimas. La mayor parte de estadísticas se levantan en función de eso, las investigaciones se centran en eso, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta las variables que mencioné, las variables psicológicas, sociales, emocionales y culturales implícitas en el fenómeno. ¿Ok? ¿Ok? Como manifiesta Enrique Echeverúa en el 2015, uno de mis autores ha sido recurrido, el tema del suicidio se manifiesta en 3 niveles. En un primer nivel, a nivel emocional, por el tema del sufrimiento extremo al que hacía referencia en diapositivas anteriores. Se expresa también a nivel conductual, porque denota una carencia de recursos psicológicos para hacer frente a la situación, a las problemáticas. Y en un nivel cognitivo, porque implica una desesperanza profunda ante el futuro, ante las cosas de la vida diaria, acompañada de la percepción de muerte como única salida. Para este autor, el suicidio no es un problema moral, no es un problema moral. No es un tema y obviamente no es un tema que tiene que cursar por un acto de valentía, ¿verdad? Las variables implícitas a partir de esta propuesta, ¿verdad? Desde lo psicosocial, es que, en primer lugar, el suicidio se ha visto y analizado como un comportamiento y no como una conducta. Como les decía, cuando se analiza desde la categoría de conducta, se queda en algo singular y no involucra a las otras personas del entorno. La evidencia habla de que las personas que sufren trastornos derivados de la situación trastornos asociados a cuestiones de suicidio, o que no, sin trastornos, toma la decisión en temas de posvención, que es el tema de si son sobrevivientes o ayuda a las personas, a los familiares de los deudos de las personas que cometen actos suicidas de una otra manera, tienen implicaciones a mediano y largo plazo. Y obviamente es materia de análisis y trabajo para la ciencia, pues, ¿verdad? Cuando se analiza desde la categoría de comportamiento, se habla como comportamiento suicida, no como conducta suicida, se hace referencia a un continuo, a un proceso, que inicia generalmente con una ideación suicida, pasando por una planeación, un intento, hasta llegar al punto de suicidio consumado. ¿Okay? La categoría también que tenemos, una variable implícita en este tema, es el tema de crisis y todo lo que implica el abordaje de una crisis. Se trata de un estado temporal de desequilibrio emocional que se define por la incapacidad de solucionar ciertos problemas por los medios que la persona conoce. Obviamente hay señales de alerta en el tema del suicidio, hace referencia a un conjunto de señales o características comportamentales o a las autorreferencias que realizan las personas acerca de que tienen ideación o que manifiestan algún tipo de comportamiento suicida. Ya lo vamos a revisar un poquito más ampliado esta parte. Los factores de riesgo y factores precipitantes, las investigaciones actuales, estoy hablando de 2018, metaestudios de Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, que son los países que tienen mayor referencia teórica sobre este tema y la han transformado, traducido toda la evidencia empírica que nosotros podemos manejar acá en datos reales. Están trabajando fuertemente en este tema, en el tema de reconocer la importancia de revisar la relación entre los factores protectores y la incidencia de estos precipitantes para el tema del suicidio. Como factor de riesgo se hace referencia a una situación que ocurre en un contexto que aumenta la probabilidad de que ocurra un fenómeno de suicidio, y como factor precipitante y factor protector hace referencia a un estresor que acelera a la persona a cometer el acto y aquellas condiciones que reducen el riesgo de tal. Ya la vamos a revisar ampliamente, solamente la quiero enunciar en este momento como parte de la exposición inicial. ¿Ok?
Si bien es cierto, el suicidio es un proceso complejo que no representa un curso prodrómico normal de una enfermedad, porque no es una enfermedad, es un fenómeno, quiero dar muy claro eso, es multifacético, no sigue un conjunto rígido de fases. Las personas que tienen un comportamiento suicidio no tienen fases, sin embargo, se ha planteado como un modelo explicativo, como una forma de aproximación al fenómeno, ¿verdad? En términos generales, este curso, estas etapas que estoy describiendo, pensamientos suicidas, ¿verdad? Planificación, preparación, ejecución y supervivencia. ¿Sí? Con relación a este tema. Cuando hago enuncio, digo pensamientos suicidas, hablo de la persona comienza a tener pensamientos sobre la posibilidad de quitarse la vida. Estos pensamientos pueden variar en intensidad, frecuencia. Los deseos de morir son muy concretos, ¿verdad? Sobre tanto como llevarlos a cabo. En la planificación, en la fase de planificación, la persona puede comenzar a planificar los detalles, ¿verdad? De cómo llevar a cabo ese acto suicida. Esto podría incluir la adquisición de algún medio de letalidad, un medio para autoinfligirse, ¿verdad? Daño. O la selección de un lugar o de una circunstancia específica. Cuando transcurre a la preparación, hace referencia que durante esta fase, la persona puede comenzar a tomar medidas, ¿verdad? Concretas para llevar el plan suicida. Esto puede incluir la escritura de notas, comenzar a regalar pertenencias, despedirse de seres queridos, visitas inesperadas, ¿verdad? Normalmente es en esta fase, si me lo preguntan, donde dan mayormente los indicadores de esta conducta de letalidad, de esta conducta, de este comportamiento suicida. Es normalmente donde los familiares que tienen, o bueno, las personas que tienen un buen sistema de referencia o de apoyo, pueden identificar estas señales. En la fase de ejecución, en algunos casos las personas pueden avanzar hacia la ejecución del acto suicida. En este punto es el punto, digo yo, más peligroso de todos, ¿verdad? Y crítico, ya es cuando el riesgo realmente es inminente, es alto. Y en la última, en la supervivencia o en la intervención, en algunos casos, las personas que han intentado suicidarse pueden sobrevivir a esto gracias a la intervención oportuna de un profesional o de una persona llegada, y también se trata del proceso de recuperación posterior, ¿verdad? En este punto es necesario tomar en cuenta que al igual que en los fenómenos sociales que ocurren, como el tema de drogadicción, claro que no es el ejemplo, pero también cursa una variable por ahí, y consumo de sustancias, de una u otra manera, en este tema, en la supervivencia, también hay espacio en la conducta, en el comportamiento suicida, a el tema de las recaídas, ¿sí? Hay modelos teóricos que tratan de explicar esto, depende mucho de la adherencia al tratamiento que tienen. Bueno, en la diapositiva correspondiente ampliaré un poco esta parte. Me parece muy interesante tenerla en cuenta. Es importante destacar lo siguiente: no todas las personas que experimentan pensamientos suicidas pasan por todas estas fases, ¿ya? No todas las personas. La velocidad o la forma como trascienden de una a otra depende mucho de las variables que le decía, relacionadas a los factores protectores, pues, ¿verdad? Una persona que cursa por una problemática, desarrolla una ideación suicida, pero sin embargo tiene muy buenos recursos personológicos, tiene una autoestima más o menos bien desarrollada, tiene un entorno próximo, de desarrollo próximo, un entorno familiar favorable, donde hay apoyo, donde hay una escucha. Una persona que cursa por estrategias comunicativas, por ejemplo, tiene muy buenas estrategias comunicativas, son factores protectores y que no llegan a que la persona trascienda a la otra fase. La detección temprana, por eso los signos de alerta y hace esos pensamientos o comportamientos es esencial. Pasemos a la otra. ¿Ok? Aquí creo que es un punto álgido importante de tratar y hablar. Todavía no llegamos a la prevención, que es el motivo por el cual nos venimos, pero creo que es necesario también hablar del tema de intervención. La intervención en temas de suicidio no es una tarea que le corresponde exclusiva al psicólogo o al psiquiatra. Es una tarea que le puede corresponder a todos, a los operarios de los servicios de seguridad, por ejemplo. Recientemente, bueno, hace más de un año y medio, hubo una emergencia bastante conocida acá en la ciudad de Guayaquil, con una persona extranjera que intentó suicidarse.
Muchos de los recursos desplegados, ¿verdad? No digo físicos, sino operativos, yo creo que dentro de todo, denotó la falta de protocolos y de una preparación especializada acerca del tema. El tema del suicidio no se puede manejar como cualquier otra problemática, ni como cualquier otro fenómeno social. Debe ser ampliamente estudiado y difundido cuáles son sus características y particularidades. Las intervenciones tempranas son necesarias. Las intervenciones en población de riesgo vulnerable son importantes. Parte del análisis que realiza la APA en algún momento sobre esto da alineamientos generales de intervención. Esto lo pueden hacer inclusive hasta una pastoral. Pueden establecer un protocolo de esto. Las intervenciones tempranas realmente son de mucha ayuda y pueden salvar vidas. La Sociedad Americana de Psiquiatría, en el 2013, más o menos, 13-14, plantea un modelo de diagnóstico y evaluación de este tema basado en ese momento en el DSM-5, ¿verdad? Sobre cómo intervenir. Era de una manera no concéntrica, sino de afuera hacia adentro. Entonces hablaba de una evaluación de riesgo inicial, una evaluación general, luego una evaluación de pensamientos y planes suicidas y una evaluación de suicidio. Veamos de manera rápida cada una de estas. ¿Ok? Nos dice que para hacer nuestra evaluación general, nosotros debemos tener 4 aspectos en cuenta. Primero, realizar una valoración de la situación actual relacionada con la crisis. En esta parte normalmente es donde se denotan las preguntas que debemos hacer. La pertinencia de las preguntas, la postura, la forma, es el adiestramiento en cual debe recibir la persona que va a tratar de hacer algún tipo de contingencia o intervención. ¿Sí? No todos, si bien es cierto, tenemos una formación académica, sin embargo, a través del adiestramiento de la psicoeducación podemos intervenir. Realizar una valoración de la situación actual, indagar sobre antecedentes e intentos de suicidios propios, esto es importante, para saber si estamos hablando de un problema ya cronificado o algo que se ha presentado de manera como un proceso. Indagar sobre tratamientos anteriores de enfermedad física o mental es necesario, ¿verdad? Pueden estar relacionados estos intentos, estos comportamientos autolesivos con el tema de abandonar tratamiento, con la develación de una enfermedad reciente, ¿verdad? Identificar la red de apoyo social y familiar es necesario, indispensable, no solamente para esta evaluación general, sino también para el abordaje posterior que realice el especialista. ¿Ok? En la segunda parte, que hablaba para la recomendación acerca de la evaluación de pensamiento, los objetivos deberían estar enfocados en estas 3 partes. Identificar la existencia y frecuencia de ideaciones y pensamientos suicidas, identificar si existe un plan suicida como tal, ¿verdad? O sea, si hay medios de letalidad, si hay la adquisición de algún arma de fuego, la consecución de algún espacio en particular, un motivo, ¿ok? Y la identificación de ideas sobre la muerte y la vida. Esto más habla de la percepción que tiene el sujeto acerca de su propia existencia. La proximidad de un evento suicida obviamente se da generalmente por ¿sabes qué? La vida está mal, yo no debería existir, nunca haber nacido. Son alertas que pueden anunciar un desenlace en este tema. Y la evaluación de riesgo suicida, identificar si existen planes específicos de muerte por suicidio, evaluar la disponibilidad de medios para llevar a cabo, identificar persistencia de deseos de muerte, y hay que reevaluar los intentos de suicidio. Esta última parte, en realidad, creo que es importante, no solamente en estas fases iniciales donde se hace el abordaje a una persona que está con un comportamiento suicida o tiene ideación. Es importante y necesario hacerlo inclusive en los modelos de intervención cuando se hace tratamiento, cuando se hace abordaje integral a la situación, a la problemática, cuando se hace desde la transdisciplinaridad, porque la única forma de abordar el tema del suicidio no es desde un enfoque reduccionista, de pensar que solo a través del psicólogo o el psiquiatra, es una mancomunidad transdisciplinaria, ¿verdad? Reevaluar los antecedentes de intentos de suicidio y cómo va evolucionando el caso, la adherencia al tratamiento, son cuestiones indispensables para el restablecimiento de la salud o al menos la estabilización de este tipo de pacientes. ¿Ok? Las evaluaciones de riesgo suicida a este nivel, ¿verdad? Hay una escala, son breves, son escalas, en realidad no son instrumentos psicotécnicos, entonces, o son pruebas psicológicas como tales, por eso lo pueden utilizar, como mencionaba, cualquier persona, ¿verdad? Debidamente capacitada. Hay escalas donde pueden evidenciarse riesgo alto, confuso o bajo, ¿verdad?
creo yo, de lo más importante, por ejemplo, estar igual o tener un plan específico de muerte, frecuentes deseos de muerte, padecimientos de síntomas de depresión, por ejemplo. En un bajo sería verbalización de ganas de morirse sin plan alguno, expresión de un estado ideal de muerte sin plan alguno y síntomas prodrómicos de una depresión, pues, ¿verdad? Pérdida de interés sobre las actividades rutinarias, que no sea más de 2, 3 semanas, el hecho del aislamiento social, son cuestiones a las cuales tenemos y categorías que tenemos que ir revisando. ¿Ok? Creo que ya trascendiendo de esa cuestión inicial, centrarme en el análisis de cuáles, basada en la evidencia, cuáles son los tratamientos más efectivos al tema, creo que es lo más constructivo en esta exposición. Creo que es importante para los y las profesionales de nuestro país tratar de ver lo que dice la evidencia científica. Los estudios cruzados, los metaanálisis y las investigaciones han permitido identificar estos 6 aspectos o 6 modelos de intervención de los cuales deberíamos nosotros tratar de apropiarnos, entenderlos, tener certificaciones si se puede. Creo que uno de los más allegados a nuestra realidad, a nuestra concepción, creo que es esta. En realidad, en la práctica profesional, creo que la mayoría que estamos acá presentes coincidimos en esto. Las terapias cognitivas conductuales, ahorita van por una tercera generación, han demostrado una eficacia cerca del 78-79%, lo cual es bastante alto. La problemática en los fenómenos al momento de hacer tratamientos y planificaciones terapéuticas radica precisamente en la obligatoriedad de que la práctica, aparte de ser ética, de ser debidamente fundamentada con instrumentos científicos reales y viables, tienen que jugar una serie de variables en el abordaje inicial, en el tratamiento y en la evaluación posterior. Implica, en otras palabras, implica que se ajusten a la realidad del paciente, no solamente el mejor especialista que puede contar, el mejor formado, sino también el apoyo social, condiciones en el medio de trabajo, condiciones en el aspecto familiar, que originaron inicialmente ese reajuste, el desajuste inicial para que ellos lleguen a pensar o tener ese comportamiento suicida o esa ideación. Bueno, ok, revisando poquito a poquito cada una de estos modelos, ¿verdad? Destaco yo el tema, perdón, se me perdió el que estaba buscando. Ok, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de apoyo, perdón, la terapia dialéctica behavioral, la terapia interpersonal, la terapia de apoyo, los grupos son importantes, ha demostrado una prevalecencia, una eficiencia bastante alta, pero es más bien complementaria. No se puede hacer solo terapia de apoyo para atender a una persona que vive una ideación suicida o ha tenido un comportamiento suicida. Es complementaria a cualquiera de estas 3, ¿verdad? La terapia familiar de pareja también es complementaria, son subsidiarias estas acá. Y los programas de prevención. Creo importante en este punto tomar en cuenta esto porque ya es la materia en realidad y el momento crucial de esta entrevista. Lejos de hacer una crítica a los modelos de atención que realizan favorablemente, producto de la experiencia, del trabajo diario de los profesionales en nuestro red de salud pública nacional, lejos de hacer eso, lo que pretendo a través de la exposición de esto es que podamos evaluar, revisar y tener presente los desafíos que tenemos en este ámbito en nuestro país. Nosotros no contamos, mis estimados, no contamos con un plan estratégico nacional para atender el tema del suicidio. Contamos con reglas, procedimientos, con protocolos institucionales, ¿ya? Contamos con lineamientos de cómo actuar e intervenir, pero en realidad solo son reducidos, no son completamente implementados en los territorios y de una otra manera dejan entrever la escasa capacidad operativa que tienen la mayor parte de instituciones. Esto tiene que ver con la contratación de personal especializado, no hay muchos psicólogos por la red de salud pública, por ejemplo. Esto tiene que ver con la escasa capacitación que se da en este ámbito. La mayor parte de las capacitaciones que reciben nuestros profesionales que tienen salud mental en este país proviene de organizaciones no gubernamentales o de iniciativas propias de los profesionales o de búsqueda de espacios para perfeccionarse y capacitarse a través de medios formales, ¿verdad?
Hace poco hubo un gran consenso, hubo una gran intención de poder desarrollar una ley de salud mental, en el cual estaban incluidos algunos aspectos que mencionaba en la entrevista, como la necesidad de destinar presupuesto al tema de atención a las personas que sufren depresión. Pero una vez más se puso de manifiesto en la ley no identificar el tema del suicidio como una problemática real y social. El hecho el hecho de que 3 de cada 10 ecuatorianos, según las últimas estadísticas, ¿verdad?, del INEC, acerca de, no podremos tener relación en temas de salud, con el tema del suicidio, hayan tenido intentos o de acción suicida, deja mucho entrever la falta primero de estudios recientes y lo segundo, de la respuesta que tiene el Estado para frente a esta problemática. A través de iniciativas, por ejemplo, como CES, no lo digo acá, o de iniciativas particulares de excelentes profesionales que yo conozco en el medio, se han tratado de generar propuestas para llevarlas al Ejecutivo y llevar a esto a los planes de desarrollo y programas que el Estado tiene. Pero la realidad es otra, y ya vamos a ver en la diapositiva siguiente. La ausencia de una estrategia nacional integral de prevención del suicidio no debe impedir que los países, según la guía de aplicación para la prevención del suicidio, esto salió en el 2022, la Organización Panamericana de la Salud, a través de la Organización Mundial de la Salud, lo promueve, no debe ser impedir que los países implementen intervenciones para dicha prevención. En muchos países que no cuentan con ninguna estrategia, hay una amplia gama de sectores interesados, ¿verdad?, en participar y desarrollar este aspecto para las personas sobrevivientes, para sensibilización y promoción de la salud. ¿Ok? ¿Cuáles son las recomendaciones de todo plan preventivo? Primero debe partir un análisis situacional. Caracterizar el fenómeno es una necesidad real. Nosotros podemos tener una idea cuantitativa de cómo estábamos hace cerca de 2008. Van a pasar más de ya casi 10 años, bueno, unos 6, 7 años. En realidad no podemos dimensionar cuántas personas son afectadas en nuestro país, por ejemplo, con esta problemática. Hay unas estimaciones mundiales porque los estudios que realizó la OMS nos permiten tener eso. Pero es cuantitativa, no se sabe cuántos ni cómo están siendo afectados. Por eso es necesario el análisis de la situación. El análisis de la situación primero parte de una decisión, creo yo, política, también es una decisión en el ámbito de lo educativo, es una decisión desde el ámbito profesional, es una decisión que también parte desde el social, de desmitificar muchas cosas que se tienen en relación al tema del suicidio. El hablarlo no lo deviene, no lo genera. El hablarlo, el conversarlo, el difundirlo, permite de otra manera generar conciencia. El análisis de la situación parte, le digo, de un estudio que debe haber necesario para saber las implicaciones que tiene y cómo ese fenómeno que vemos en Finlandia, en Estocolmo, en otros países, están sucediendo acá, cómo se están replicando, cuántas personas son las afectadas y cómo deben estar orientados los programas de educación, los programas de formación, de sensibilización y promoción. El desarrollo de capacidades habla básicamente a que los estados deben generar en sus profesionales de la salud, por ejemplo, capacitaciones, espacios para la formación continua en este ámbito. La colaboración multisectorial, por supuesto, depende de que la estrategia no solo abarque desde el plano de la atención primaria, ¿verdad?, en las unidades de atención o centros especializados en temas de suicidio, sino también que desde lo educativo, en las aulas, se generen espacios para la difusión de contenidos apropiados a población vulnerable. En este caso, los adolescentes, ¿verdad? Las estadísticas hablan de que ellos son una población que crecientemente tiene mayor incidencia en temas de ideación y comportamiento suicida. Obviamente, la sensibilización, áreas de sensibilización y promoción deben estar enfocadas en lo primero que hablábamos, ¿verdad? La necesidad de que haya un análisis situacional que se caracterice al fenómeno y que se le permita de otra manera a los programas que se desarrollen responder a las necesidades reales de la situación en nuestro país. El tema de la financiación es básico. Sin inversión no hay forma posible. Y al respecto, le cuento que estaba revisando un poco de aspectos, creo que es importante, ¿verdad?, tomarlos en cuenta. En el tema de financiación, nosotros el año pasado, en transcurso del 2018, como país, tuvimos una inversión cercana en el 2022, a 273 millones de dólares en la salud. Este año, según los datos del Ministerio de Finanzas, se destinó cerca de 12.754 millones, pero repartidos a salud, a educación y a seguridad. Entonces,
Si en el ideal fuera una repartición o una asignación equitativa, debería ser que asignaron al tema de salud 4.251 millones de dólares. Igual, a pesar de eso, de esa cantidad de inversión que parece mucha, si comparamos estos datos con países que no fueron, sino un modelo, un ideal, Suiza, por ejemplo, ellos destinan 15.850 millones de dólares para el tema de salud. Brasil, si me dice, ¿sabes qué? Suiza es muy lejos y no responde a la realidad nuestra. Brasil destina 833.564 millones de dólares. Colombia, está cerquita. Nuestros amigos paisas destina 21.000 millones de dólares, 21.650 millones de dólares para este tema. Argentina destina 1.300 millones, 1.300 millones de dólares en este tema. Entonces, si comparamos a nivel regional, no nos vamos al líder, a regional, la inversión en temas de salud es paupérrima. Y sin inversión no está demostrado que no se puede hacer, no se puede atender un fenómeno de la intensidad que tiene. Sumado a esto, las problemáticas que afectan a la población no solamente están relacionadas al tema del suicidio, están relacionadas al tema de conductas adictivas, están relacionadas a propias problemáticas sociales derivadas los trastornos mentales tampoco son atendidos, o las personas que sufren esos padecimientos no requieren una inversión mayor para poder atender. La vigilancia, monitoreo y evaluación es la última parte de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. En este punto, si ustedes me preguntan a mí, no me lo han preguntado, no he llegado a esa parte. En experiencia práctica, creo yo que las tareas de sensibilización y promoción deberían estar enfocadas principalmente a trabajar el tema de mitos y realidades en relación al tema, de la forma que el profesional crea pertinente y a través de un sistema programático y de una planificación, pues, ¿verdad? Solamente tareas, pero creo que lo básico, lo importante y lo necesario es no solamente trabajar en grupos vulnerables, sino no es trabajar en sociedad en general, hacer actividades dispersas, sino realmente desarrollar un plan estratégico nacional. Nosotros no contamos con eso. Chile sí lo tiene. Chile lo tiene hace ya unos 4 o 5 años antes de pandemia. Post-pandemia es una realidad diferente también en muchas cosas. A diario trato de estar actualizado en la mayor parte de cosas relacionadas al tema del suicidio y en realidad es abismal las referencias que se tiene antes con lo que fue post-pandemia. Eso creo que es motivo de una sesión aparte para estudiar, entender y analizar esos datos. Ok. Creo que es importante trabajar el tema de los mitos porque es uno de los principales enemigos de la prevención. Las ideas preconcebidas, los estereotipos que se tienen acerca del suicidio marcan una tendencia enorme en la forma cómo se aborda, cómo se hace detección y también cómo se sigue tratamientos. Creo que sigue persistiendo esa como una variable desfavorable para este colectivo. Sigue siendo una persistente piedra en el zapato para todo plan y toda estrategia para contrarrestar los efectos o prevenir el tema del suicidio. Les traigo algunas que son comunes, ya la han escuchado. El que se quiere suicidar no avisa, ¿verdad? Otro que por ahí decían, las cuestiones religiosas, muy arraigadas porque tienen un tema cultural, como les decía. El comportamiento suicida lo viven solo los que no son cristianos, por ejemplo, ¿verdad? Los que se suicidan tienen una enfermedad que los enloquece, ¿verdad? El que se suicida es un cobarde o quizás un valiente. El comportamiento suicida hace parte de nuestra herencia familiar, o sea, familias que tienen han tenido este tema, de ley van a tener. Eso es falso, ¿verdad? El suicidio no es liderable y se debe tener respeto por las familias y no estigmatizarlas, ¿verdad? Es imprescindible prevenir el suicidio porque solo lo hacen las personas impulsivas. Hay 2 estudios a los cuales voy a hacer referencia. El año pasado, sí, bueno, hace 2018 en realidad. En el 2018 se intentó validar un instrumento que ustedes lo han de conocer, se llama Barrett-11. Es un test ampliamente difundido que valora el tema de impulsividad. La impulsividad ha sido, para que ustedes me puedan entender, en temas de suicidio, en este fenómeno, los estudios apuntan hacia algunas variables que pueden de otra manera hacer desarrollar algo que no tenemos. Y esa es parte de una explicación que voy a hacer al final.
En el tema del suicidio hay muchos desafíos, hay muchas cosas que no se conocen, otras cosas que se suponen, y otras cosas que ya con el tiempo han quedado en desuso o ya no se toman tanto en cuenta, porque la evidencia es tan abrumadora que te dice, ¿sabes qué? Por ahí no es otra cosa. Y los investigadores están teniendo más énfasis en analizar el tema de las variables, los factores de protección y analizar el tema de la impulsividad. Y yo le adicionaría otro. En experiencia profesional, no está acá en la diapositiva, no lo puedo porque es bastante amplio. El tema de los fenómenos relacionados a la desregulación emocional, entendida esta como todo este sinnúmero de conductas irruptivas que empiezan en la adolescencia o en la infancia temprana, de una u otra manera, es un factor, trabajar eso es uno de los aspectos a los cuales todo programa de prevención en escuelas y colegios debe apuntar. Sí, la evidencia es abismal y permite realmente que los profesionales tengan la certeza de que esa debe ser una categoría, una metacategoría que deben incluir en toda su planificación. El tema de la regulación emocional, el permitirle al niño o adolescente tener estrategias para primero ser comunicativo y expresar las emociones dentro de esa línea, ¿verdad? Sin que afecte a terceros. El hacerlo de una manera adaptativa y no adaptativa, reconocer cuáles son las conductas adaptativas y no adaptativas que pueden generarse, es una de las estrategias vitales y fundamentales. Y es en temas de suicidio algo esencial. ¿Ok? En este punto, en el ánimo de ampliarme mucho más en la explicación, disculpe por el corto tiempo que se tiene, debo yo mencionar tres cosas básicas. El suicidio siempre ha estado rodeado de un hilo de misticismo, tabúes y silencio, que lo único que hace es un efecto, como decía, afectar el tema de prevención. Cuando no se habla, cuando no se dice, se invisibiliza. Y esa ha sido la constante en nuestra realidad. Para la sociedad, una persona que tiene un intento suicidio o una ideación es altamente estigmatizada. Los medios de comunicación comunican o facilitan información acerca del tema del suicidio de una forma irresponsable. ¿Ya? Hay normativas y leyes internacionales a las cuales también se suscribe, en las cuales prohíben ese tipo de difusión, pero sin embargo se sigue haciendo. Hay poca información al respecto y la información poca que existe muchas veces es distorsionada, ¿verdad? Por los contenidos propios que la cultura tiene. Los objetivos terapéuticos, ya en el ámbito de la atención a las personas que tienen ideación suicida o comportamiento suicida, deben centrarse básicamente en cambiar los factores que se puedan modificar. Nosotros debemos partir del ideal que no lo vamos a poder hacer todo. Las sesiones con ellos son bastante complejas. En la práctica clínica tengo muchos pacientes que cursan estas etapas. Es muy complejo, el apoyo familiar es algo que escasea bastante, son pocos los padres porque al igual que pasa en la sociedad son estigmatizados por su propia familia, son procesos a largo plazo. ¿Por qué? Porque se dificulta la tarea por el grado de adherencia que se tiene al tratamiento. Muchas veces lo confunden los familiares el hecho de que ya no tiene esas conductas autoactivas o no muestra con la superación de la problemática. Algo que también interfiere bastante en los abordajes y atención integral, ya no el tema de tratamiento desde la práctica clínica, es el hecho de los malos diagnósticos, digo yo, o los diagnósticos no basados en la evidencia. Me verán que redundo mucho en eso, porque yo considero importante que ese paradigma de lo epidemiológico siempre esté presente. Si no haremos cualquier cosa menos ciencia. Y es indispensable que en el caso de los psicólogos podamos siempre apropiarnos de este tema, no solamente como una jerga o un vocabulario implícito, sino de realmente reconocer de que lo que mejor les sirve a los pacientes debemos emplearnos en ello, no lo que nosotros creemos o con lo que estamos acostumbrados a trabajar. De eso demanda que nosotros estemos en constante preparación, información técnica, tengamos todos los medios de información y formemos colectivos como por ejemplo que ustedes están formando. En el que están formando, este es un espacio para difundir, es un espacio para crear, es un espacio para hacer ciencia. Porque las experiencias que tienen ustedes, indistintamente de que tienen 1 año o 2 años de egresados o de ya recibidos como profesionales, indistintamente tienen sus conocimientos acerca del tema. Ustedes manejan sus propios constructos acerca del tema del suicidio. Y eso también puede interferir o favorecer los procesos de atención que ustedes realizan en esta interrelación que tenemos entre nosotros mismos como psicólogos,
generamos conocimiento. Por eso es válido, importante y pertinente que este tipo de espacios, no solamente conmigo, sino con todos los de la sociedad civil que puedan involucrarse, se den y se sigan masificando. El tema es que los del resto de profesionales que no son psicólogos también puedan reconocer las limitaciones que tiene sus ciencias para explicar el fenómeno. No todo está dicho acerca del suicidio y muchas cosas que se han dicho no están bien orientadas. En realidad no han permitido avanzar en este tema. Le digo cuáles son las principales limitaciones, si me pueden permitir a mí decir en este punto, para concluir este aspecto. Uno de los principales nudos críticos es ese abordaje epidemiológico que se sigue haciendo el tema del suicidio y no de las variables psicosociales. Se sigue revisando, se sigue viendo solamente en criterios de salud y enfermedad, y eso es reduccionismo. Eso es hacer más de lo mismo. Muchos pacientes son diagnosticados con depresión simplemente por la ideación suicida. Y no se ve que en el tema de la población que pueda ser afectada, la población que tiene algún tipo de trastorno detrás, no solamente son los que son depresivos, también los ansiosos, también los que tienen trastorno límite de la personalidad, también los que sufren alguna forma de trastorno de estrés postraumático. Todos ellos son población que puede presentar, el riesgo que pueden presentar conductas comportamientos suicidas e ideaciones. Entonces, en este punto, hay algunos retos importantes en el ámbito de la investigación del suicidio para los próximos años. No me lo han preguntado, pero se los diré. Uno de los principales retos indispensables, necesarios, es dejar el silencio, entender el tema del suicidio como un fenómeno multimodal, multicausal. Es necesario que incorporemos ese discurso en nuestras apreciaciones y percepciones, nos va a permitir tener un amplio conocimiento de las cosas. Es hacer énfasis, por ejemplo, en la prevención primaria hacia niños, niñas, adolescentes en las escuelas, apoyo efectivo a ellos cuando se detectan situaciones de regulación emocional, creo que es indispensable. Para eso hay que entrar en un tema de capacitación e información continua. Básicamente eso, y si nosotros queremos aspirar al 2030 con unos planes de desarrollo que nos plantea excelentes, que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, creo que lo principal es tratar de generar también espacios para investigar. Nosotros, nuestra cultura, nuestros perfiles profesionales no incluyen dentro de la malla curricular, por ejemplo, el tema de suicidio. La gran parte de las comunidades educativas, estos temas son verticales, no transversales. Y el riesgo con eso, ¿verdad? Es lo que ocurrió con el tema de la violencia. En algún momento el fenómeno creció a tal punto que tuvieron que crear y de estructurar y volver a estructurar leyes efectivamente para atender este tema. Es necesario visibilizar el tema del suicidio como un fenómeno real, presente en nuestra comunidad, que está afectando la vida de miles de personas y que necesariamente tienen que trabajarse, estudiarse y abordarse de la forma más pertinente. Creo yo pertinente indicar solamente un mensaje final. El 10 de septiembre es el Día de Prevención del Suicidio. En este día nosotros debemos alentar a toda la población a crear esperanza a través de la acción, para llamar la atención de los medios públicos, de lo privado, y de que a nivel mundial se genere la conciencia acerca del suicidio y sus implicaciones. Al fomentar la comprensión, la búsqueda y el intercambio de experiencias, como el que estamos haciendo, este tema brinda más confianza para que podamos intervenir y también a las personas. Se debe destacar el hecho de que exista una alternativa al suicidio y que pretende inspirar confianza y luz en la tiniebla a las personas que lo sufren. Al crear esperanza podemos reducir el estigma en torno a este tema y fomentar una cultura en la que las personas necesitadas, ¿verdad?, se sientan significativamente más escuchadas y seguras sobre el tema del suicidio. Ayudar es posible, evitar muertes también. Es importante e indispensable que nosotros, a través de la acción, podemos desempeñar un papel importante en las personas de apoyo para las personas que sufren. Si no es más, muchas gracias. Disculpen lo atropellado o lo acelerado de mi intervención. Estimado psicólogo, para nosotros ha sido muy alentador el poder escuchar su ponencia. El tema es muy largo y el tiempo es muy corto. Avanzamos con la ronda de preguntas. Pedimos a las personas que deseen realizarlas que por favor levanten la mano para poder darles paso.
Estimada Karina, por favor. Muchas gracias. Psicólogo, hubo una partecita en donde yo anoté que me pareció realmente importante esta frase que dice, no quieren morir, solo quieren dejar de sufrir. Realmente eso pues es una frase que a uno le duele en verdad. Y peor más al escuchar que 3 de cada 10 personas han cometido intentos de suicidio y muchos de ellos posiblemente lo han llegado hasta la muerte. Psicólogo, mi pregunta va de la siguiente manera. ¿Toda persona suicida sufre de algún trastorno mental? Basado en la evidencia, no. El 80% de las personas, las estimaciones son las siguientes, el 80% de las personas que sufren algún tipo de trastorno tienen predisposición o están en riesgo de sufrir suicidio, sí. O de adquirir ideas suicidas o tener comportamientos suicidas, que no es lo mismo, pues, ¿verdad? Ya. No toda persona, respuesta a su pregunta, no toda persona que tiene algún tipo de trastorno se suicida. Muchas gracias. Miguel, por favor. Hola, estimado, muy buenas noches. Excelente estás, Miguel? ponencia. Ha despejado bastante todas las inquietudes que hemos tenido con respecto a esta temática. Una pregunta va orientada a las estadísticas. En Ecuador, bueno, acaba de exponerle usted que 3 de cada 10 personas tienen intento o ideación suicida. Pero, ¿qué tan real pueden llegar a ser estas estadísticas? Dado el hecho de que, por ejemplo, si determinada persona en algún conflicto que haya tenido laboral, familiar, sale en su vehículo, se estrella contra un poste y muere, ¿no? Él no quería morir, pero muere. Y sin embargo lo reportan, usted como criminólogo, como especialista perito en esto, lo reporta como accidente de tránsito. Sí. Pero esta persona, en realidad, por impulsividad lo hizo. O sea, Sí. eso es un suicidio por impulsividad. Sí. ¿Qué tan real son las estadísticas en Ecuador? Ya, muchas gracias, Miguel. Creo que es pertinente y muy válida. En realidad no quería abordar el tema, pero sí es necesario. Nosotros contamos con un instituto que se encarga de levantar estadísticas y censos a nivel país, ¿verdad? Es el INE. Realmente las referencias que a nivel internacional se manejan son escasas o casi nulas. El último estudio que se hizo, como te digo, hacía referencia fue 2004-2008, no recuerdo muy bien. Creo que es insignificante contra la referencia que se tiene contra la abismal evidencia empírica que tenemos, porque en base a lo que tú estás señalando, seguramente en la práctica es así, y es real lo que tú dices. Acá el tema entra en una categoría que no quería mencionarla, pero la voy a mencionar, es el tema de los subregistros, ¿ya? Los subregistros responden a todas aquellas cosas que no están tan estadísticamente representadas, no son cifras, no son números. Parte de la desatención del Estado acerca de la problemática tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué? Porque si no hay un número que estadísticamente sea representativo para una autoridad política, no hay política, no desarrolla políticas enfocadas a la población porque no es representativa, pues. No es una muestra tampoco, y en los trabajos lo peor, repercute en el tema de prevención que se hace. El poco presupuesto que se dedica no se enfoca a lo que necesita. Si no hay una, entiéndaseme, si no hay una investigación, si no hay estadísticas claras, el fenómeno se invisibiliza, el fenómeno queda reducido a la mínima expresión. Y lo que tú graficas, Miguel, es una gran realidad. Además del estigma social que representa ir a denunciar o ir a buscar ayuda, la tarea se complica cuando el personal no está capacitado para dar esa ayuda. La tarea se complica cuando desde la sociedad se lanzan mensajes constantemente de que eso solo afecta a las personas enfermas, como decía antes la pregunta Karina, solo afecta a las que tienen algún trastorno. Entonces, es necesario comenzar a visibilizar el tema a través de los registros. Si tú me preguntas a mí, yo no creo que en el próximo decenio se logre hacer. Eso debe ser un impulso, una decisión política, nosotros debemos generar eso. Creo que nosotros como profesionales, este grupo y colectivo como CES, al cual yo tengo el honor de representar, creo que debemos generar eso. Debemos impulsar y exigir a las autoridades que se atienda el tema, de que se destine presupuesto, de que se hagan estudios favorables, viables y técnicos acerca de la problemática.
El tema de los subregistros no se va a superar simplemente con el discurso de que sí, son miles, pero faltan más. Creo que es necesario comenzar a trabajar en eso, reconocerlo, verlo eso como un nudo crítico para caracterizar el fenómeno y atenderlo. Te agradezco mucho tu pregunta y tu apreciación, Miguel. Estimado Patricio, por favor, adelante. Compañeros, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, Bien, Patricio? yo tengo un par de inquietudes. ¿Cómo se puede diferenciar entre una persona que puede manipular o llamar la atención diciendo que se va a suicidar y alguien que sí lo hace? Como usted nos comentaba entre los mitos, el que se va a suicidar sencillamente no lo advierte, lo hace nada más. Entonces, esa es la primera pregunta. Otra inquietud es, también en parte de los mitos decía que el suicidarse no puede ser hereditario, pero si una persona sufre de psicosis o esquizofrenia, puede ser hereditario o por lo menos tener un componente genético que podría influir en una conducta suicida. Por Te favor, agradezco mucho, gracias. Patricio. Muy bien. Antes que lo olvide, creo que es importante. Te voy a responder la segunda pregunta y no la primera. La primera la vamos a dejar acá. Con relación a la segunda pregunta, sí, el hecho de tener antecedentes familiares, como en casi todas las problemáticas o todos los fenómenos que nosotros abordamos en la práctica profesional, el hecho de tener un familiar con un antecedente por suicidio es un factor predisponente para desarrollar un comportamiento suicida. Sí, si me preguntas eso, sí, predisponente, pero no precipitante. Es decir, si tiene la base para generarlo, ¿verdad? Para generar un comportamiento suicida, pero si se incluyen algunas variables psicológicas, sociales y culturales, puede desarrollar suicidio, ¿ya? En respuesta a tu pregunta, es predisponente, no precipitante. No es un juego de palabras solamente. La evidencia dice de que las personas que tienen entornos, además te doy un plus, estudios genéticos se hacen a menudo para ver la mayor, te digo en el ámbito que me mencionaba Miguel, el tema de la criminología, lo mismo en el tema de las adicciones, hablan del gen MAO, MAO 16, MAO 17, hablan de genes específicos que alteran, pero nosotros eso depende del paradigma o del constructo, del marco teórico de referencia donde entendemos los estados de salud de enfermedad, ¿ya? Ese es un ejercicio del profesional y desde ahí partir para poder entender cómo se origina, o sea, su génesis, cómo se manifiesta y cómo se atiende. Entonces, desde mi marco teórico de referencia, el tema del suicidio, antecedentes familiares por herencia, es predisponente pero no precipitante. No necesariamente una persona que tiene un familiar con conducta suicida está en riesgo, pero no va a ser suicida. ¿Ya? No necesariamente. Y con referente a la primera pregunta que tú me decías de la simulación. A ver, te puedo responder desde dos aspectos importantes. Ok. Tú me dices el tema de la simulación. Por regla general, si podríamos hablar de buenas prácticas en el tema de suicidio, se acepta, mi estimado, que toda ideación y toda manifestación de acabar con la vida que alguien enuncia debe tomarse en cuenta. No se puede desestimar. Es muy desgastante, como tú quieras decirlo, puede ser muy superficial, pero necesariamente tiene que llevarse, porque tú no sabes las implicaciones que tiene la verbalización, cuánto le costó a esa persona decir, ¿sabes qué? Me pasa esto, me siento así, quiero hacer esto. Entonces, tú no sabes el riesgo en que está inmiscuido él y obviamente la necesidad de ayuda que está demandando. Entonces, por eso es importante que como regla general, toda manifestación de ideación suicida o de comportamiento suicida se tome como cierta, como válida, como certera. Ya en el camino se irá descartando. Esa es una forma de explicar el tema. Lo otro, el tema de la simulación tiene que ver mucho con las necesidades, ¿verdad? Tiene mucho que ver con las necesidades y también con otros cuadros psicopatológicos subyacentes. No existe como tal una mitomanía compulsiva, ¿verdad? Pero hay otros trastornos que cursan por este tema, ¿verdad? Cursan por este tema y es que es necesario, por eso, establecer criterios diferenciales de las diferentes problemáticas que aquejan a los pacientes una vez que pasan a tareas de diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Es muy válido e importante eso, tiene implicaciones también legales eso. Lo que hablaba Miguel tiene mucho que ver en el tema que no es el ámbito del que estamos hablando, pero en el ámbito del tema de psicología,
jurídica y forense tiene una implicación enorme. El tema de la simulación, el tema de los actos impulsivos que son pasados como muertes accidentales, pero son suicidios. Entonces, son categorías que en realidad, en nuestra realidad, poco a poco se están introduciendo debido a la gran demanda, necesidad de formación que tienen los profesionales. Pero es importante tomarlo en cuenta. Si tú yendo más allá de mi respuesta, ¿verdad? Si existe un espacio para tratar y abordar a la persona que tras un intento de suicidio no conllega a matarse o no conllega a la muerte y sobrevive, un superviviente, de una otra manera existen herramientas para también detectar el tema de simulación, ¿sí? Que es hay baterías exclusivas para eso, ¿sí? También se puede trabajar, abordar, porque te digo, tiene implicaciones legales este tema. No sé si respondí a tu pregunta o quisieras que la ampliara de alguna manera. Sí, sabe que sí, muchas gracias. No me queda un poquito claro es acerca de cómo podemos determinar si solamente puede ser por baterías, por medio de baterías, es saber si No, esta persona está manipulando a los otros, ¿no? te agradezco, Miguel. Muy bien. A ver, Patricia. Patricio, perdón, te he enganchado con Miguel. Te agradezco, Patricio. Algo que en la ponencia o en la exposición que hice acerca del tema no se pudo contemplar. Las reglas básicas que, por ejemplo, plantea Echeverúa, lo nombré y también le voy a compartir ese documento. Nosotros somos psicólogos y como profesionales debemos tratar de apropiarnos la mayor cantidad de información y de técnicas y de procedimientos válidos de la psicología para tratar de analizar un fenómeno, en este caso de nuestros pacientes. En este tema, en este ámbito en particular, según las reglas que propone, según las recomendaciones que él da, si bien es cierto hay una disponibilidad amplia de test, baterías y recursos psicotécnicos e instrumentos para valorar el tema del suicidio, la entrevista es lo básico. No viemos eso y no nos hagamos líos. La prueba y la técnica por excelencia del profesional en psicología es la entrevista clínica, ya sea en su modalidad estructurada, semiestructurada. Hay recursos y hay entrevistas específicas para tener esta población. Hay entrevistas previas al tratamiento, hay entrevistas para evaluar y hacer una reevaluación del tratamiento. Las aplico yo muy a menudo. Son protocolos estandarizados, también existen. La evidencia, o sea, la ciencia sí nos ha permitido desarrollar eso. ¿Ya? Y en el transcurso de la entrevista, determinar la simulación es posible a través de las técnicas de la entrevista propia, pues, ¿verdad? El tema de la reformulación, el tema de la aclaración, todas esas cosas que nosotros hacemos en la práctica diaria, que pasan disimuladas, pero que las aprendimos y que las hacemos de manera a veces mecánica, está detrás un método, está implícito una técnica, está implícito un procedimiento. Entonces, la ciencia sí nos permite a nosotros determinar cuándo nos permite, no es por el movimiento de ojos ni por cómo se mueve. Hay un lenguaje verbal, no verbal, pero básicamente es en la entrevista, es nuestra herramienta inigualable para poder hacer una evaluación integral a una persona en este ámbito o en cualquier otro. No sé si respondí a tu pregunta, Patricio. Te agradezco mucho por Ahora sí. Ahora sí, muy amable. Gracias por su tiempo. Agradecemos a todos los participantes. Avanzamos con la noche y le damos paso a nuestra querida Paulina. Realmente admirando esta magna exposición, realmente nos da detallado en tantas cosas minuciosas que antes de preguntar, como decía usted, no me han preguntado, pero ahora les voy a responder. Muchas gracias por eso y por empaparnos con cada detalle ahora que se celebra este día especial. Bueno, yo invito al público, al que nos está viendo por redes y también a los que están en sala, que nos sigan en la página de activaccionneuronal.net. Esta página promueve la psicología, el apoyo y la motivación emocional. También tenemos conversatorios, foros, podcasts, publicaciones y el equipo está aquí presente. Es un gusto haber tenido y un honor a nuestro psicólogo Luis Dávalos. Muy agradecidos con su exposición. Le doy paso a nuestro compañero Jesús. Cada instante de nuestra vida compartimos con decenas de personas, cada uno cargado con su propia historia, cada uno con una realidad diferente.
Es por eso que creemos necesario ser parte de aquella población que genera esperanza a través de acciones colectivas. Recordemos que nuestra empatía, nuestra escucha activa a otro ser humano le puede salvar la vida. Agradecemos al psicólogo Luis Dávalos y, como decía, esta página es justamente para eso, para crear conciencia, para llegar y tratar de dar un granito de arena a la sociedad, a todo nuestro público que nos está siguiendo. Nuestra página es activacionneuronal.net y este programa es Psicología y un Café. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Doris. Gracias a todos. Estimado psicólogo, agradecemos su tiempo, su predisposición, el compartir el conocimiento con todos nosotros. Esperamos que no sea la última vez que podamos compartir junto a usted, que sean muchas más. Siempre será bienvenido a nuestro programa y le agradecemos igual a toda la sala que nos acompañó esta noche. Esperando que pasen muy bien, les agradecemos una linda noche. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos, una buena noche. Igualmente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Número telefónico tal vez, o su... Sí. Muchas gracias, Dori. Muchas gracias. A ver. Parte del proceso de crecimiento de cualquier organización. Les comento rapidito. La Sociedad Ecuatoriana de Sociología es es pionera en este tema. En realidad hay iniciativas particulares, hay espacios para atención, pero pretende ser la Sociedad Ecuatoriana de Sociología un referente a nivel nacional. Estamos agremiados cerca de 68 profesionales a nivel de todo el país y también fuera. Hay uno en Colombia, Brasil y hay otro en España. Son ecuatorianos la mayoría. Tratamos de generar un colectivo para atender este tipo de problemáticas e invitamos a todos los profesionales o personas interesadas de la sociedad civil a formar parte del mismo. Estamos ya en la consecución, en recta final de conseguir una personalidad jurídica. En este país es más fácil hacer una asociación de practicantes de indoor fútbol y de vóley, más que hacer una asociación profesional. Es muy difícil, lleva un poco de requisitos. Pero bueno, por mucho que sea la tarea, tenemos cerca ya de 1 año y medio casi Doris, ¿verdad? Doris es una representante de nuestra sociedad, una digna representante de la sociedad. Estaba incluso, creo que en estos días, en un tema de congreso internacional, cosa que me llena de beneplácito personal y obviamente a través de ella fue la invitación a este espacio. El conocerlo para mí es un gusto, es grato, el invitarlos nuevamente a CES es necesario. Doris, si tú puedes difundir entre los compañeros o entre las personas interesadas, por favor, mi contacto o el correo personal o la cuenta de Instagram, es importante, no cuesta nada, en realidad vincularse es súper fácil. No es complejo, lo importante es que sumemos intención. La intención es válida y oportuna. Doris, como te lo dije en un momento, estás invitada. Nosotros estamos próximos a lanzar el proyecto que se llama Línea Amarilla. Es una línea, un call center de atención. Creemos que por ahí va la cosa. Creemos necesario implementar ese servicio totalmente gratuito. Vamos a tratar de involucrar a la mayor parte de personales capacitados, orientados, informados para atender mediante llamada todas esas necesarias ayudas y asistencias psicológicas para las personas que sufren. Entonces, te agradezco mucho por el espacio. Gracias a todos también por su tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Nos despedimos esta noche agradeciendo a todos su presencia. Hasta un próximo programa. Anielcita, ¿me dices cómo se detiene la transmisión o cerramos el Zoom? Casi cierro. Ciérrale nada más. Yo ya cierro de acá, ¿sí? Ahí se detiene. Okay. Listo, muchas gracias. Bye. Gracias, chicos. Gracias, chicos, chicas, adiós, gracias.